Hola amigos, continuamos con ejercicios de campo eléctrico, campo y potencial eléctrico, correspondiente a la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática de grado 1 de Ingeniería Informática. Ya hemos visto algunos ejercicios más, que los subí, sabéis que los tengo subidos en el canal, y bueno, continuamos con un par de ejercicios antes de pasar al siguiente tema, que va a ser el tema de condensadores, capacidades, etc. ¿De acuerdo? Bien. El ejercicio en cuestión nos dice lo siguiente. He hecho aquí un esquema un poco del enunciado, pero lo explico. Nos dice que contamos con dos esferas metálicas, casi puntuales, pero bueno, dos esferas metálicas, lo suficientemente alejadas para no tener inducciones mutuas, de radios R1 y R2. La esfera de radio R1 se encuentra en un potencial V1 e inicialmente tiene una carga Q1. Y la esfera de radio R2 se encuentra con potencial V2 con una carga Q2. Entonces, el ejercicio trata de decirnos que interconectamos esa esfera con un hilo metálico en el que despreciamos la carga que contenga ese hilo, ¿de acuerdo? Las cargas van a ser simplemente por continuidad, se van a conservar las cargas que haya en esa esfera, ¿de acuerdo? Y me dice que demuestre que después de conectarlos, el potencial de ambas esferas es igual a la constante dieléctrica por la suma de las cargas dividido entre la suma de los radios de dichas esferas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Antes de conectar las esferas, cada esfera, ya sabéis que el potencial de dicha esfera metálica, el potencial V1, sería la constante dieléctrica por la carga Q1 partido el radio R1, ¿de acuerdo? Ese sería el potencial que se encuentra dicha esfera. Igualmente, ocurriría con el potencial de la segunda esfera, Q2 partido R2. Si queréis poner las cargas en función de los potenciales, pues simplemente tendríamos que ir a los radios, tendríamos que despejar de cada una de ellas, Q1 que sería igual a V1 por R1 partido por K, y Q2 que sería V2 por R2 partido por la constante dieléctrica. Bueno, ¿qué ocurre cuando conectamos esas esferas por un hilo conductor? Bueno, pues que va a haber un trasvase de carga. ¿Por qué? Porque el potencial de ambas esferas se va a igualar, ya que hay continuidad en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que aquella esfera que esté a mayor potencial, va a haber de aquella esfera que está a mayor potencial, hay una transferencia de carga a la esfera que se encuentra a menor potencial hasta que se equilibran, hasta que hay un equilibrio electrostático. Los potenciales se igualan. Entonces, esa carga que va a transferirse, en el primer caso sería la carga final de Q1', con la que se va a quedar la carga, sería Q1, si, bueno, vamos a considerar, por ejemplo, que V1 es mayor que V2, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta sería una esfera de radio R1, potencial V1, y esta sería la esfera R2 de potencial V2, va a haber una transferencia de carga, ¿de acuerdo? U, en ese sentido, hasta que se equilibran los potenciales. Entonces, si hay una transferencia de carga, ¿cuáles serían las cargas de las esferas después, ¿de acuerdo?, de ponerla en contacto? Entonces, la carga Q1, lo voy a llamar Q1', sería igual a Q1 menos esa carga que se traspasa a la esfera del 2. Y Q2' va a ser igual a Q2 más la carga que absorbe debido a que está en menor potencial Q2. Bien, nos quedamos con esto y recordamos. ¿Cuáles serían entonces los potenciales V1' y V2' después de ponerlos en contacto? Hemos dicho, por continuidad, esos potenciales serían iguales. Y en el caso de V1' sería K por Q1' partido R1, y tiene que ser igual a K por Q2' partido R2. Bien, si sustituimos
en esta expresión Q1', por lo que hemos tenido anteriormente, y Q2', por lo que vamos a obtener, nos aparece una ecuación que nos va a permitir calcular la carga que se ha transferido de la primera esfera a la segunda. ¿De acuerdo? Si hubiéramos considerado que V2 es mayor, la carga iría hacia el otro sentido. No os da igual. Lo podéis comprobar si queréis. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Pues la ecuación, sigue por aquí, K por Q1', que sería Q1 menos Q, partido R1, es igual a K por Q2 más Q, partido R2. Esta es nuestra ecuación. Bueno, ya veis que las constantes se desaparecen y ahora lo que vamos a hacer es mínimo como múltiplo, pasar aquí de tal manera que tenga que despejar lo que vale la carga Q, que es la carga que se transfiere de una a otra. Si multiplicamos R sub 2, aquí quedaría Q sub 1 por R2 menos Q por R2, igual a Q sub 2 por R1 más Q por R1. Agrupando los términos en Q, no aparece, lo quedaría de la siguiente. Y despejando, fijaros que aquí este pasa restando, me quedaría Q sub 1 por R2 menos Q sub 2 por R1 es igual a Q por R1 más Q por R2. Podemos sacar factor común y sería Q por R1 más R2. ¿Veis? Bueno, este término pasa dividiendo y ya tenemos calculada la carga Q que se transfiere en función de Q sub 1, Q sub 2 y los radios. Sería Q sub 1 por R2 menos Q sub 2 por R1 dividido entre R1 más R2. Esta es la carga que se transfiere de una a otra. Con lo cual, si queremos calcular ya Q1' y Q2', lo único que tenemos es que sustituir aquí esa carga. ¿Y cómo nos quedará? Paso a aplicar la siguiente. Pues nos queda que Q1' es igual, hemos dicho, que Q1 menos Q. Q1 menos Q, que sería igual a Q1 menos Q. Hemos dicho que es Q1 R2 menos Q2 R1. Y todo partido R1 más R2. Vale, hacemos el mínimo como múltiplo para simplificar esta expresión. Nos va a quedar arriba Q1 por R1 más Q1 por R2 menos Q1 por R2 más Q2 por R1. Y todo dividido entre R1 más R2. Como veis, aquí hay dos factores, Q1 R2 menos Q1 R2, que se cancelan y me queda simplemente, si os dais cuenta, Q1 R1 más Q2 R1, sacando factor común R1 que multiplica a Q1 más Q2. Y todo dividido entre R1 más R2. Vale, lo tengo aquí y ahora lo voy a utilizar. Lo mismo hacemos con Q2'. Q2', hemos dicho que era igual a Q2 más Q, es decir, Q2 más Q1 R2 menos Q2 R1 partido R1 más R2. Lo mismo que antes, mismo múltiplo y simplificamos. Q2 R1 más Q2 R2 más Q1 R2 menos Q2 R1 y todo entre R1 más R2. Aquí se nos va a dar el término Q2 R1, Q2 R1 menos Q2 R1. ¿Y qué me queda? Sacando el factor común, R2 que multiplica a Q1 más Q2, dividido también entre la suma de los radios de dichas esferas. Bueno, pues ya tenemos, esto es prima, perdón, Q1' y Q2'. Puesto este es el potencial V1', que hemos dicho que es igual a V2', simplificando lo puedo llamar V,
Bueno, voy a hacerlo por separado mejor. El potencial V1' sería K Q1' partido R1. ¿Cuánto vale Q1'? Aquí lo tenemos. Entonces, si os dais cuenta, me queda K por Q1', que es R1 por Q1 más Q2, partido eso multiplicado por R1. Por R1 más R2. Veis que se cancela R1 y R1 y efectivamente nos da un potencial V1' igual a K Q1 más Q2 partido R1 más R2. Como veis, coincide con el potencial que tendríamos que demostrar. Si hacemos lo mismo con V2', sería K por Q2' partido R2, y sustituimos, tenemos aquí, sería R2 Q1 más Q2 partido R1 más R2 por R2 más R2. Se vuelve a cancelar R2 y nos queda que el potencial V2, que evidentemente es el mismo, que está en contacto, es igual a K por la suma de las cargas partido la suma de sus radios. Bueno, ya hemos demostrado lo que nos pedía nuestro ejercicio. El potencial es igual a eso. Bueno, nada, es un programa, como veis, es un ejercicio bastante sencillo, simplemente utilizar la definición de potencial y expresarlo en función de los datos que nos dan. Bueno, borro un poco y paso al ejercicio siguiente. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora, chicos.